Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de yo le llamo presunto retiro del subcomandante Marcos, porque ya en el 94, cuando se empezó a identificar a él como el rostro visible del zapatismo, después de que surgiera este movimiento a principios del año, él había anunciado que no quería ser protagonista y que no quería llevar la bandera o la voz cantante y que se retiraba. Pero hoy, 20 años después, repite la estrategia y se me hace como que más bien es una estrategia, lo platicaremos un poquito más adelante. Y para ello tenemos el gusto de dar la bienvenida a Jorge Rocha. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. A Rubén Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Rubén. Buenas noches a ustedes y a todo el auditorio. Y a Rodrigo Cornejo, bienvenido Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿qué les parece si vemos primero la parte de la declaración del subcomandante Marcos este domingo al anunciar, por una parte, un homenaje a un zapatista súper destacado que recientemente fue asesinado, y en realidad esto se trataba de recordar o de darle visibilidad a ese asesinato, y en ese marco anuncia que se retira. Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos, el de clase, del origen clase mediano ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo. Quienes amaron y odiaron a sus Marcos ahora saben que han odiado y amado a un holograma. Sus amores y odios han sido pues inútiles, estériles, vacíos, huecos. El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Hasta nunca o hasta siempre, así se despide Marcos. Ustedes lo veían en el CUSH, y no es que esta declaración de que se retira deja de ser, digamos, como el rostro visible, aunque no sea un rostro visible, o la voz del Ejército Zapatista, el vocero del zapatismo, sino pusimos el audio, teníamos el audio de esta lectura del comunicado del día de ayer, y desde la realidad, por cierto, y pusimos la imagen de cuando estuvo aquí en la otra campaña en el CUSH. ¿Cómo interpretar estas palabras de Marcos? Bueno, pues a mí me parece un documento muy importante, personalmente, evidentemente, para él, pero para el Ejército Zapatista, pero creo que también tiene repercusiones para quienes, no solo en México, sino en el país, están en un horizonte ético de transformación social, es decir, para las fuerzas que se dicen progresistas o hasta revolucionarias, ¿no? Que realmente quieren o están comprometidas con un cambio social. En primer lugar, creo que, de hecho lo platicamos esta tarde con Gustavo Esteva, este intelectual oaxaqueño muy comprometido, muy cercano al zapatismo, que llama la atención que justo cuando él habla, vuelve a demostrarse o a mostrarse esta cierta mirada racista que la mayoría de la prensa mexicana tiene hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por ejemplo, Reforma tituló que se retira, anuncia su retiro el líder del ZLN, y se ha leído como en esa, o se ha dado fundamentalmente esa lectura. Para empezar, él jamás ha sido líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ni ha sido vocero oficial, tal como se ha denominado desde que se conoció en 1994 el alzamiento. Es un subcomandante. Esto quiere decir que está por debajo de los comandantes, y la comandancia son 12 o 14 dirigentes indígenas de las comunidades de la selva maya chapaneca que conforman el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde antes, porque hay que recordar que el ZLN se fundó 10 años antes de aparecer públicamente, desde antes siempre ha sido la dirigencia campesina e indígena, hay que remarcar esto, quien dirige, quien elabora los pasos, las decisiones, las palabras, los textos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si nosotros, como periodistas o como mestizos occidentales o en la sociedad, hemos creído que él es el dirigente porque los indígenas no pueden dirigirse a sí mismos,
ve el tamaño de la mirada racista que hay sobre eso. Pero una vez más, este fin de semana se vuelve a predominar esa mirada por encima del mensaje real. El mensaje real dijo casi textualmente durante estos 20 años, la comandancia indígena del EZLN creó este personaje para hacerle funcional. Y cuando lo creía inconveniente, pues hacía estas declaraciones. Por supuesto que el personaje que está detrás de Marcos, este hombre militante que llegó, porque se sabe eso, que llegó con una idea vanguardista 10 años antes del 94 a tratar de organizar a los pueblos indígenas pobres para hacer una revolución, se transformó a sí mismo y claro que tiene un mérito indudable, ya sea por su sátira, por su humor, por su poética, pero sobre todo yo digo por su comprensión del papel que le tocaba jugar. Su papel no era, escuchaba a Jorge Rocha a Medina, no creo que sea tanto, Jorge, como una traducción de lo que decían los indígenas al mundo occidental mestizo, sino era un papel de compromiso, de tú a tú, de par, de mirar, como ellos dicen, con los ojos de frente, ni arriba ni abajo a los indígenas. Y creo que 20 años después, una gran mayoría de la prensa y quizás una buena parte de la sociedad mexicana no ha sabido leer a los zapatistas, que son realmente pueblos indígenas que están organizados. Lo que se dice en este comunicado es que ya no es funcional, que es una botarga, incluso que él mismo lo diga con este tono aparentemente despectivo, da idea de lo que son. Termino con esto. Creo que es muy relevante en términos de la izquierda mundial, porque imaginémonos los posibles cursos que hubieran tenido las revoluciones rusa, china, cubana o nicaragüense, por mencionar solo algunas, si Lenin, si Mao Zedong, si Fidel Castro o si Daniel Ortega hubieran dicho después de unos años: ¿saben qué? Yo ya no soy funcional, yo no quiero ningún culto a la personalidad, no quiero ninguna estatua, no quiero ninguna calle a mi nombre, ninguna plaza. Yo me voy y que siga el proceso, que siga el curso. Es una inversión muy importante de cómo se ha concebido el cambio social, cómo se han concebido las revoluciones, y me parece que eso es un asunto que no se ha tocado, no se ha destacado de manera suficiente, y creo que eso está detrás de esta declaración. Bueno, para mí hay dos mensajes que me parecen muy claros. El primero es que efectivamente la función que tenía Marcos deja de funcionar. Yo sí creo que al principio, en 1994, Marcos se convierte en un puente entre estas culturas occidentales mestizas de México que prácticamente no conocían nada del tema indígena. O sea, antes de esa fecha, el tema indígena estaba reducido a organizaciones no gubernamentales que venían denunciando sistemáticamente la situación que vivían estos pueblos. Hablo de grupos como el Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, por supuesto, Tlachinolan en Guerrero. También estaba un centro en la zona de Chihuahua, ahorita no me acuerdo el nombre, Cosidac, que estaban denunciando esta situación, pero era como un tema muy, digamos, marginal. Obviamente en 1994 surge todo el movimiento zapatista y evidentemente Marcos se convierte en una figura, digamos, central. Pero los zapatistas vieron, y esto incluso es previo, o sea, ya hay documentos del zapatismo que dicen que no que se arrepintieron, pero que se dieron cuenta que mucha gente luego identificaba, precisamente lo que dice Rubén, el liderazgo emblemático de Marcos con todo el zapatismo. Y la propia comandancia, el SECRI, que así se llama el órgano que dirige al EZLN, dijo: pues no es así, los que mandamos somos nosotros, y Marcos en todo caso, es una figura que está abajo de nosotros y que nos ayudó para hacer estos puenteos. Entonces, en ese sentido, la figura deja de tener relevancia y la agotan. Y por otro lado, a mí me queda muy claro que este mensaje de lo que habla es un cambio generacional en el EZLN. Y es un mensaje que ya nos habían dicho antes. El año pasado, en la marcha de los 40,000 indígenas en San Cristóbal de las Casas, lo que vimos fue a jóvenes que estaban pasando, haciendo esta demostración de que el poder está completamente disperso y es colectivo, pero eran muchos jóvenes, fue algo que llamó mucho la atención. Jóvenes que por supuesto no fueron de los zapatistas que el 1 de enero del 94 empuñaron las armas. Son los herederos de esa primera generación de zapatistas. Creo que ahora lo que nos está diciendo el zapatismo es: hay una segunda generación de nuevos zapatistas que están
siguiendo con una línea conductora y que probablemente nos empiecen a mostrar otras maneras de comunicarse con el resto del mundo y que obviamente son los que están construyendo las experiencias de autonomía en Chiapas, estas juntas de buen gobierno, ¿no? Entonces con Marcos digamos que se cierra el ciclo quizá ya podríamos empezar a hablar de un primer zapatismo y tendríamos que empezar a reflexionar sobre un segundo zapatismo. Y aquí hay otro asunto que me parece fundamental, se convierte este movimiento social en uno de los pocos que logra tener una transición generacional. Prácticamente, hay muchos movimientos donde el movimiento se acaba con sus iniciadores o fundadores y digamos aquella matriz central termina diluyéndose. Creo que en el zapatismo esta matriz continúa y se logró heredar a una segunda, digamos, generación de zapatistas. Eso a mí me parece sumamente importante dentro de lo que acabamos de ver y yo creo que lo que hay que empezar a observar. Y creo que en ese sentido habrá que tomarle la palabra a los zapatistas de que no hay que hablar ya tanto sobre Marcos, sino sobre todo el resto del zapatismo y de las experiencias autónomas que se están dando, ¿no? Y todas estas propuestas de hacer una política muy distinta. Claro. Vamos a una pausa, después de la pausa le damos la palabra a Rodrigo Cornejo, porque también algo que sería inexplicable sin el zapatismo, seguramente tiene una influencia, es la forma de organizarse del movimiento Yo Soy 132, que en una parte, tal vez consciente o inconsciente, lo platicamos después de la pausa, emula el zapatismo en este poder horizontal que a los medios los tiene vueltos locos, porque entonces no identifican si el que viene al programa es el que está hablando a nombre de 132, o si quién es quién, o si el que se fue a Televisa y traicionó a la causa es el 132. Vamos a la pausa y platicamos acerca de eso y también recogemos el punto de vista de Rodrigo sobre la jubilación, lo podemos llamar, ¿no? De Marcos. Ya regresamos. No, la transformación, yo creo, ¿no? Personal.